El Congreso Internacional de Evangelización Mundial que hubo en Lausana, Suiza, hace exactamente medio siglo, un verano como este en el año 1974, hace 50 años, ha pasado a la historia por medio de la intervención también de personas como nuestro invitado en esta serie, Samuel Escobar. Significó, por un lado, la afirmación de convicciones profundas en cuanto a la autoridad de la palabra de Dios y el señorío de Cristo, pero también una conciencia de la realidad social e histórica del mundo en que vivíamos, desde la perspectiva también de la misión cristiana. La Fraternidad Teológica Latinoamericana, que se había fundado con ese mismo espíritu e interés, desarrolla los temas de Lausana luego en una serie de comisiones especializadas. En aquella época el eje principal de la fraternidad lo componía no solamente Samuel Escobar y René Padilla, el ecuatoriano establecido en Argentina, sino también Pedro Sabaje, Emilio Antonio Núñez, Pablo Pérez, Robinson Cavalcanti, Orlando Costas y el propio Andrés Kirk. Ellos desarrollan consultas acerca de diferentes temas: la investigación y la exposición bíblica, la evangelización, la vida, la misión de la Iglesia, la cultura latinoamericana a la luz del Evangelio, la ética personal, social, pastoral. El año 77 fue la tercera consulta de la Fraternidad Teológica Latinoamericana en Brasil, esta vez en la localidad de Itaisi. Fue en el verano del año 77. No se conservan las ponencias en forma de libro, como en otros casos, pero se trabajó mucho cómo aplicar la teología a nivel pastoral y llevarla a la práctica de la Iglesia. Ese año un grupo de hermanos en el 67 también forman lo que se llamó la Comunidad Kairos en Buenos Aires, para una reflexión más sistemática sobre estos temas desde un enfoque interdisciplinario. Y vemos que todo esto finalmente se lleva al segundo Congreso Latinoamericano que hubo de evangelización, el CLADE, que se celebra esta vez en Lima, en el año 1979, para conmemorar esa primera década de la Fraternidad Teológica Latinoamericana. Así recuerda Samuel Escobar su regreso a Perú. A partir del 75, después de Lausanne, vuelves a Lima otra vez, ¿no? En el 75, sí. Hasta el 78, ¿no? Regreso a Argentina. Argentina primero Argentina. Y luego vais a Perú. Y luego ya al 79 voy al Perú. ¿Cómo estaba? ¿Había cambiado tu país desde entonces o no? Mi país cambió porque hubo un movimiento, diríamos, los militares se dieron cuenta que la inquietud frente a la injusticia era tan fuerte que ellos se iban a pasar la vida combatiendo guerrilleros y evitando que se extendiese la guerrilla. ¿No? Entonces ellos decidieron hacer ellos mismos las reformas y plantearon reforma educativa, reforma agraria. Entonces, que un militar te salga con que va a haber reforma agraria, y aquello fue... entonces el país cambió. No todos los sueños de esa revolución militar se cumplieron, y no todos habían entendido lo mismo, pero hubo cambios. Hubo que reconocer que hubo cambios. Cambia lo superficial, cambia también lo profundo, cambia el modo de pensar, cambia todo en este mundo, cambia el clima con los años, cambia el pastor su rebaño, y así como todo cambia, que yo cambie no es extraño. Fino brillante, de mano en mano su brillo, cambia el nido el pajarillo, cambia el sentir un amante, cambia el rumbo el caminante,
que esto le cause daño. Y así como todo cambia, que yo cambie no es extraño. Cambia, todo cambia. Cambia, todo cambia. Cambia, todo cambia. Cambia, todo cambia. Es tan interesante cuando nos presentan a los políticos que van con su séquito de guardaespaldas y entonces deben sentirse tan importantes, ¿no? Pero Dios tiene los ojos puestos sobre todos los habitantes de la tierra y ama en particular a los más necesitados y cuida de los pequeños. Eso tenemos que aprender. El mensaje de Samuel Escobar tiene siempre en su centro la esperanza. Él escribe también en uno de sus ensayos sobre este tema que en la iglesia primitiva el señorío de Cristo era la motivación y el impulso que empujaban a la iglesia hacia adelante en su misión, pero era al mismo tiempo el contenido del mensaje apostólico. En este estudio que hace sobre la evangelización y la esperanza cristiana, vemos cómo late ese sentido vitalista y cuál es su motivación e impulso, la esperanza cristiana. La música de Justo Almario y Abraham Laboriel, los dos grandes músicos de jazz latino, en este tema que se llama Aquel que está sentado en el trono, nos sirven de perfecto fondo al tema que está tratando Samuel. Estos fragmentos vienen de diferentes predicaciones, sermones que hizo en varias iglesias españolas cuando finalmente se instala en este país en el año 2000. El anterior fue en una iglesia de Palma de Mallorca y esta vez le escuchamos en una iglesia de Valencia. Las noticias que nos llegan a través de los medios de comunicación a veces nos asustan porque nos presentan un mundo con tantos problemas. Y en España un mundo con corrupción y las dificultades de saber qué hacer frente a ello y las amenazas de las tensiones internacionales. O sea, lo que los medios de comunicación nos comunican a veces nos atemoriza. Y los medios de comunicación no nos cuentan otras cosas que están pasando y que son muy importantes. Entre ellas, el hecho de que cada día nuevas personas llegan a conocer a Cristo y ven su vida transformada por ese encuentro con Jesús. Así también la ponencia del año 1979, en el llamado CLADE II, Segundo Congreso Latinoamericano de Evangelización, que organizó la Fraternidad Teológica Latinoamericana para celebrar su 10º aniversario. Samuel Escobar presenta como ponencia precisamente una con este título, Esperanza y desesperanza en la crisis continental. Dice las siguientes palabras Samuel. Quizás el uso de los medios de comunicación y la adopción de un estilo propio del mundo del espectáculo y la farándula atenta contra una presentación del mensaje que transmita con integridad el señorío de Cristo y su humildad. Cuando todo es color de rosa en la atmósfera de la comunicación del Evangelio, quizás está ocultando las cicatrices de Jesucristo. Por eso es en el seno de la iglesia local donde con más realismo, en medio del diario vivir con sus claroscuros, se transmite la realidad de la esperanza cristiana, diferente a un programa de relaciones públicas. No es extraño que este congreso de CLADE II empezara a ver ya una oposición velada o abierta de algunos sectores contra él.
Eran intereses básicamente de organizaciones norteamericanas que, después de haber estado en el Congreso, se dedican a desprestigiarlo. Esto le molestaba también a algunos porque estaba en manos de latinoamericanos y otros porque recibían la ayuda financiera de otros países y les interesaba también defender sus intereses. El caso es que muchas de estas personas luego promueven un movimiento que se presenta como alternativa a CLADE, el llamado CONELA. Los hermanos de Brasil se ofendieron por el intento de utilizar categorías bíblicas para criticar especialmente los gobiernos militares que había en los años 70 en el continente latinoamericano. Había un cierto hartazgo de que los centros de poder evangélicos estuvieran en Norteamérica tratando de decir siempre qué debían pensar, leer, qué consistía ser evangélico y que determinaran la reflexión de la fe. Pero Samuel siempre ha escrito que no se trataba de un antinorteamericanismo gratuito, ni siquiera de una especie de rebeldía adolescente. La prueba es que él va a comenzar una nueva etapa de su vida al principio de los años 80, precisamente residiendo en Estados Unidos, donde se va a dedicar de modo pleno a la enseñanza universitaria. A principios de los 80 vas a Estados Unidos, ¿no? Estás en Michigan con tu hijo, ¿no? Con Sí. Alejandro. Sí. Tienes la invitación de ir a la Universidad Calvino, ¿no? Eso sí. ¿Y tu hijo quería estudiar allí o no? Me invitaron a la Universidad Calvino en el año 83 y fui. Y en cierto modo yo ya había estado 26 años trabajando con universitarios, viajando, cargando valijas con libros y todo aquello. Mis hijos ya estaban adolescentes, entonces yo vi la necesidad de cambiar de ritmo, de estar más tiempo con la familia y eso. Y claro, la experiencia de un año sabático, para mí sabático porque la comunidad internacional de estudiantes dejó de sostenerme y la Universidad Calvino me invitó y me sostenían durante ese año. Entonces la vida de profesor me atrajo. Me di cuenta que por ahí iba mi vocación. Y bueno, un año después volví al Perú, pero luego un año después me invitaron a enseñar en el seminario Eastern y acepté. La Universidad Calvino fue fundada en 1876. Es la institución educativa más famosa de la Iglesia Cristiana Reformada de origen holandesa. Vemos que tiene una larga historia que combina, por un lado, la ortodoxia teológica en la línea de la Reforma con una actitud abierta hacia temas sociales, culturales, que no se encuentra muchas veces en el mundo evangélico. Era la combinación perfecta, en cierto sentido, para desarrollar esa nueva etapa americana, Samuel Escobar. La música que escuchamos ahora es de Sufjan Stevens, el realmente original cantautor que, aunque reside en Nueva York, se forma en el estado de Michigan y en la tradición reformada también de estos centros educativos. Él estuvo en Hope College, una institución hermana a la Universidad Calvino, pero este concierto donde interpreta el tema que se llama Chicago, que está dentro de su disco Michigan, vemos que está grabado también en un concierto en vivo de los varios que ha dado ya en la Universidad Calvino de Grand Rapids. La vulnerabilidad de Sufjan Stevens transmite muy bien ese sentido tanto de humildad y de debilidad también para otros, que refleja también el pensamiento de Samuel Escobar y su carácter particularmente centrado en la realidad de Cristo, en su encarnación.
Después del Congreso de Lausana, René Padilla pidió a 15 teólogos evangélicos de diferentes partes del mundo que colaboraran en la preparación de un libro que fuera un comentario al Pacto de Lausana. Apareció el año 76, pero solamente en inglés. El título se llama The New Face of Evangelicalism, el nuevo rostro del evangelicalismo. Y lamentablemente, aunque no hay una versión en castellano, aparecieron algunas de los trabajos y participaciones en español en revistas, fundamentalmente, claro, en Certeza y Pensamiento Cristiano. Y una de ellas fue también la de la evangelización y esperanza cristiana que hizo Samuel Escobar. Él comienza así su texto. La realidad del acontecimiento que fue Lausana 74 disipó los temores que se convirtiese en la imposición de un evangelio occidental, triunfalista, mediante las técnicas de venta norteamericanas. Las voces de advertencia surgidas entre oradores, conversaciones, intercambio entre participantes en varios niveles y factores inesperados llevaron a los asistentes de vuelta a la riqueza y al dinamismo de la verdad bíblica, y especialmente una creciente conciencia de que la misión del pueblo de Dios no se deriva de estrategias de factura humana, sino del señorío de Jesucristo. A volver los ojos y corazones a Jesucristo como Señor en días de manifiesta importancia histórica. Es así como inicia su reflexión con esa perspectiva también ahora en el mismo contexto norteamericano donde se ha establecido, y ve con otra perspectiva también la realidad del futuro en torno a ese sentido de misión cristiana más allá de esas ataduras y condicionamientos culturales que habían sido puestos en evidencia en Lausana. Para nosotros como evangélicos es muy importante que nuestra visión de lo que es una iglesia misional esté basada en la palabra de Dios, fundamentada en la palabra de Dios. Y cuando observamos con visión misionera el texto de la Escritura, nos encontramos con que toda la Biblia habla de misión. A lo largo de las páginas de toda la Biblia está presente la voluntad de Dios de formar un pueblo al cual Él ha elegido para por medio de ese pueblo ser una bendición a todas las naciones. En el Antiguo Testamento era el pueblo de Israel, pero la culminación de eso es el nacimiento de Jesús, que como decía Simeón, era gloria del pueblo de Israel y luz para las naciones. Y entonces la iglesia que sigue en el modelo de Jesús es una iglesia que tiene una presencia misionera en la cual encarna los valores del reino de Dios y también tiene una proclamación del nombre de Jesús en el cual hay salvación y de su señorío final, que es la esperanza de la iglesia. Términos como éxito o fracaso, escribe Samuel, son muy relativos. No pueden aplicarse adecuadamente a la misión cristiana, porque su efectividad no puede medirse en determinado momento del tiempo, sino al final únicamente. La misión de Dios al hombre se completó en principio en Jesucristo, y la Iglesia no puede hacer nada para agregar a esta obra redentora completa. Dice Samuel en su ponencia en el segundo Congreso Latinoamericano de Evangelización del año 79, que Jesucristo ya es Señor, y afirmamos que ha ganado la victoria sobre todas las fuerzas del mal, pero ese señorío todavía no es totalmente visible. Vivimos en un mundo que tiene señores humanos, un mundo en el cual se mueven fuerzas demoníacas que se oponen a la voluntad de Dios. Nuestra esperanza consiste en afirmar que en un día muy próximo, en un día inminente, se verá la plenitud del señorío y la victoria de Jesucristo. Seguiremos escuchando a Samuel Escobar y sus reflexiones sobre el pensamiento y la obra que desarrolla también allí en Michigan, donde comienza a trabajar con una reflexión crítica sobre las teologías de la liberación. Será el tema de nuestra siguiente conversación en este homenaje al pensamiento y la obra de Samuel Escobar.
Pueden volver a escuchar todos los programas anteriores que se han emitido ya en Dinamis Radio como parte del espacio El Pulso de la Vida en plataformas donde aparece luego como podcast. Está en la plataforma que tiene con muy especial buen sonido la emisora en SoundCloud, donde pueden encontrar también todos los programas anteriores de Al Trasluz con Samuel Escobar. Están también en iVoox, la más popular en España, bajo el nombre del programa en que se emite Al Trasluz, que es El Pulso de la Vida. Encontrarán incluso en Spotify, donde está la mayor parte de la música y los podcasts en inglés y otros idiomas, también el nuestro. Así como los usuarios de Apple lo pueden encontrar también en iTunes. Dani Panduro une aquí las músicas, las canciones, con la voz y las diferentes grabaciones que tenemos de Samuel Escobar a lo largo de los años, con la narración de José de Segovia. Les mandamos desde aquí nuestros saludos, besos, abrazos, todos juntos o por separado.